Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre el 3D, que es una de las disciplinas más populares en la tecnocreativa, pero lo vamos a abarcar no tanto enseñando lo que hacemos o lo que podéis aprender, sino de lo que es perder el miedo, ¿no? Porque muchas veces cuando nos enfrentamos a una disciplina nueva, decimos, bueno, siempre tienes como esa inquietud, como decir, ¿qué es esto? Y qué me va a aportar en mi futuro. Y para ello vamos a contar con tres personas que de alguna manera u otra están conectados con el 3D. Voy a empezar con Alba. Alba es parte del equipo de Incommon Human Technologies y trabaja como modeladora 3D en la parte de interiorismo virtual. Hola Alba, Hola. ¿qué tal? Y bueno, os voy a presentar a alguien que si vosotros habéis estado en las clases de moda digital con Clo o ropa deportiva, seguro que ya conoceréis que es Alejandro Pérez. Alejandro está graduado en diseño y ahora mismo es uno de los mayores expertos en Clo 3D, el software que utilizamos en nuestras clases de moda digital. ¿Qué tal, Alejandro? Hola Lucía, ¿qué tal? Muy bien. Y por último, os quiero presentar a María. María Fernández trabaja como asistente, como ayudante de la jefa de taller de Basaldúa, una marca de alta costura icónica que, bueno, seguramente si ya habéis relacionado con la tecnocreativa, habéis visto que también es directora creativa. Isabel Basaldúa es directora creativa también de nuestra escuela. Hola María, ¿qué tal? Hola, Lucía. Bueno, pues ahora vamos a empezar a hablar un poquito, a conocer un poco más a nuestros tres invitados de hoy sobre su background para que también os deis cuenta de que no tiene que ser una persona formada 100% en 3D, que puedes venir de cualquier otra disciplina y realmente puedes empezar con el 3D en cualquier momento, porque nunca es tarde para formarse en aquello que te causa inquietud, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, Alba, ¿tú qué has estudiado? Cuéntanos. Pues yo vengo del mundo de la fotografía. Ujú. El tema del 3D sí es algo que tuve siempre un poco presente. Siempre me ha fascinado todo el mundo 3D, entornos virtuales, pero realmente esta pasión la convertí en profesión, como bien has dicho, un poco tarde. Me formé en fotografía, estuve trabajando como fotógrafa, de hecho sigo, no he dejado esa faceta, esa primera profesión de la fotografía, pero bueno, es un poquito lo que acabas de comentar. No hace falta tener una formación 100% pura en 3D. Es algo relativamente tan nuevo, lleva tan poquito tiempo que nadie se ha formado en 3D 100% puro. Todos venimos de algún sitio, en mi caso de la fotografía. Bueno, sí, podríamos decir que al final estás tratando con la imagen, ¿no? Que podría tener, que puede. Sí, me pasé de la fotografía analógica, aunque también es digital, por supuesto, pero de la parte más real a la parte más virtual, porque en el mundo 3D, de cara a infoarquitectura, no dejas de ser un fotógrafo virtual. Tienes que tratar con cámaras de la misma manera que lo haces en el modo real. Me parece muy, muy interesante porque al final, bueno, está un poco relacionado, pero bueno, vamos por ejemplo con el caso de Alejandro que estudiaste diseño, ¿cierto? Sí, yo estudié diseño porque, bueno, del mundo de la estética y de la belleza y claramente en el diseño la utilidad de los objetos me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, una vez que terminé diseño, que yo al final hice diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de moda y diseño industrial, toqué todas las ramas del diseño, pues empecé ahí ya en parte de diseño industrial a tocar un poco el mundo del 3D. De hecho, en mi parte de diseño de moda, en el curso de diseño de moda que di en la universidad, yo pedí, por favor, bueno, este es un caso
es una anécdota, ¿no? Yo pedí por favor no tener que hacer las prendas o la colección que nos proponía la profesora como en físico, ¿no? Porque yo nunca había tocado, o sea, habíamos dibujado y demás, pero yo nunca había tocado una máquina de coser y me daba pavor el intentarlo, ¿no? Lo intenté, conseguí hacer una camiseta, pero mi proyecto final, pues le pedí a la profesora si lo podía presentar en digital en vez de en físico. Y me dijo que sin ningún problema y bueno, para mí fue un alivio el poder presentarlo en digital porque para mí era mucho más fácil llevar la creatividad a un mundo digital que a un mundo físico, en mi caso, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esto, pues bueno, sí que estudié luego un máster en infoarquitectura y en diseño de producto que me llevó a trabajar en Incommon y a raíz de esto, pues bueno, como yo siempre por así decirlo, he nacido con el mundo de la moda en mi familia, pues tuve la oportunidad de formarme en este nuevo software, que es Cloud, y al final una cosa ha hilado a la otra, ¿no? El diseño, la estética, la belleza, la utilidad, el 3D, me ha llevado ahora al 3D y a la moda digital. Entonces, bueno, yo creo que esto es uno de los factores, ¿no? Para mí más claros, ¿no? Que en cualquier momento te puede llegar el momento de decir, ahora es cuando necesito el 3D, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso ha sido un camino bastante fácil porque ha ido todo de la mano, ¿no? Una cosa con la otra. Pero bueno, yo sí que me gustaría decirle a todo el mundo que esto es cuestión de ponerse, ¿no? Tener la mente muy abierta y tener las ganas, sobre todo tener las ganas de aprender, porque no deja de ser llevar lo que ya sabemos en el mundo físico a llevarlo a un mundo digital y tridimensional, ¿no? Que bueno, lo que hace es que nos ayuda mucho, sobre todo visualmente, y en cuestión de agilidad en todos los procesos de trabajo. Sí, me parece esa relación que has dado sobre el mundo físico y digital. Luego hablaremos un poquito con más detalles sobre ello. Y bueno, María, cuéntanos un poco sobre ti. Pues yo empecé estudiando, bueno, he hecho dos FPs, una de grado medio y otra de grado superior. El grado medio es de corte y confección y el superior de patronaje. Y después estuve especializándome en patronaje digital, que he hecho más cursos. Y bueno, empecé de prácticas aquí en Basaldúa y desde entonces pues sigo aquí ya como ayudante de la jefa de taller y en constante formación. Y el paso al 3D pues ha sido un poco también, porque a mí me cuesta mucho visualizarlo y esta es una herramienta que te ayuda un poco a lo que ha dicho antes Alejandro, que te ayuda a todo ese proceso de visualización. Aparte de que te agilizan mucho los pasos, porque ves el cambio en el momento. Entonces eso te ayuda mucho. Sí, eso, bueno, hablaremos ahora un poquito más adelante sobre las ventajas del 3D, pero me interesaría que antes hablásemos un poco de lo que hacéis, por ejemplo, Alba y Alejandro ahora mismo, cuál es vuestro trabajo. Y bueno, luego quiero saber también, María, sobre ti, cómo estás, o sea, bueno, estás en tus primeras clases realmente de moda digital, para que nos cuentes un poquito cómo es esa experiencia. Pues, Alba, si quieres empezar. Sí, pues bueno, como has comentado al principio, soy parte del equipo de Incommon, más enfocado al ámbito de infoarquitectura, del interiorismo virtual que tanto se está hablando. Pues partimos de proyectos reales que previsualizamos en 3D, proyectos que todavía no están construidos. Partimos también de la base de la remodelación de un espacio que está construido pero es una reforma. Es un poquito un campo muy abierto. Como comentaba María, es una forma increíble de ver un resultado antes de hacerlo. Y la verdad que es un mundo fascinante. No acabas de poder explicarlo bien porque es tan visual que las palabras se quedan un poquito cortas.
Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo porque, por ejemplo, personalmente, yo lo que conocía del 3D, pues a lo mejor es, digamos, lo que un usuario normal que no lo tiene en su día a día conoce, ¿no? Que es más allá de lo que ves en la televisión, las películas, las series, no te imaginas a lo que puede ir. O a día de hoy, que a lo mejor tenemos herramientas como las Oculus y tal, que te meten, que te sumergen un poco más en temas de realidad virtual, te acercan un poco a eso, pero realmente ahora, por ejemplo, yo trabajando en la Tecnocreativa, con Incommon al lado, Basaldúa, creo que es impresionante, ¿no? Y cuando veo vuestros trabajos digo, o sea, aparte de apreciar mucho lo que hay detrás, porque muchas personas se piensan que porque se trate de algo digital no ha llevado tiempo o es todo muy rápido y ágil, que eso también quiero que me lo expliquéis luego. Creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con que las palabras se quedan cortas y que al final cuando ves los resultados dices, pero ¿cómo se ha podido crear eso? ¿No? Si es que, o sea, en tema de tejidos, en tema de incluso de espacios, ¿no? Que parecen totalmente reales y creo que ahora realmente, como estábamos diciendo, es algo nuevo que está prácticamente empezando y que podemos llegar a, a tener a personas totalmente, o sea, que a lo mejor no las tenemos ni siquiera en la misma habitación y tenerlas delante como si estuviesen en una videollamada, ¿no? Y realmente a lo mejor es un avatar. Entonces, Pues bueno, Alejandro, ¿qué haces tú ahora mismo? Pues bueno, yo estoy encargado de la parte de supertextiles de Incommon y hemos hecho varios proyectos de la mano de Basaldúa, que bueno, prácticamente hemos trabajado codo con codo llevando patrones físicos a digitales y llevando patrones digitales al entorno físico también. Y también como forma de visualización de estas prendas en un entorno cualquiera, ¿no? Que podemos modelar en 3D. Un aspecto interesante que también decía Alba era la velocidad, ¿no? En la que nosotros podemos, en el mundo 3D, podemos hacer cambios, ¿no? Sí que es cierto que hay mucha velocidad, que esto conlleva un trabajo por detrás, por supuesto, pero sí que es cierto que tenemos un abanico infinito de posibilidades en cuanto a color, texturas, posicionamiento en mi caso, de prendas o de ojales o de cualquier fornitura. En el caso de Alba, el posicionamiento o el diseño interior de cualquier sala o de cualquier edificio, incluso el diseño exterior, ¿no? Porque también en Incommon se han hecho varios proyectos de exterior y bueno, tienes la posibilidad de cambiar un exterior o una prenda en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto desde mi punto de vista es un avance en cuanto a lo físico, ¿no? Porque puedes llegar a un proyecto final real, físico, con una idea muy clara, ¿no? Y sin tener cogido con pinzas algunos detalles, ¿no? Entonces, todo lo podemos medir y todo lo podemos hacer y llevarlo luego a la realidad. Efectivamente, yo creo que es una de las grandes ventajas es eso, ¿no? Que el 3D te aporta la visualización casi real de tanto de prendas, bueno, a día de hoy casi de lo que quieras, o incluso puedes sentirte dentro de un espacio como puede ser un videojuego y estar ahí con tus amigos, que eso ahora a día de hoy está súper de moda, ¿no? Sobre todo jugar Totalmente. online y estar con tus amigos hablando con ellos por el micrófono, con un equipo o incluso acudir a un concierto, como hemos visto hace poco en Fortnite, ¿no? Pero sí, bueno, Sí, el sí. quedar en lo digital. Ya efectivamente. quedar con tu grupo de amigos, pero a través de una pantalla. Sí, sí, y es algo bueno, ahora encima con la situación actual, la pandemia, venimos de un confinamiento, entonces es algo que yo creo que solo ha hecho más que impulsarse y que no va a parar. Sí, además ahora ya se han visto, hablando de todo un poco, ¿no? De también lo que estamos haciendo, pues además de estar preparando cursos también para la escuela, para la Tecnocreativa, ya se han visto pasarelas virtuales en la Fashion Week de Londres, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, también dar pie a que nosotros, uno de los casos es que estamos preparando también un curso para poder realizar esto, ¿no? Y también, pues eso, ya no solo llevar tu idea o tu diseño a la prenda, sino también al entorno, ¿no? Hacer el contenido y el continente y llevar todo a una idea final un poco más completa. Entonces, bueno, a mí me parece esto también muy interesante. Ahora quiero saber la opinión de María porque tenemos
a dos personas que ya se dedican profesionalmente a ello, pero María está como justo el paso anterior, que es la formación. Entonces, bueno, ¿cuáles son tus primeras impresiones, María? Pues la verdad que estoy muy contenta porque, o sea, tenía muchas ganas de empezar el curso, pero me da un poco de miedo por dos cosas. Una, porque decía, jolín, es la primera vez que voy a hacer un curso de este tipo, tocando el tema del 3D y encima online, pero la verdad que la experiencia está siendo súper positiva porque las clases son muy dinámicas, tienes muchos ejercicios, no sé, estoy encantada, la verdad, estoy muy contenta. Y ves cómo estás, o sea, eres consciente de cómo estás aplicando tus conocimientos en patronaje tradicional a un Sí, software. sí, la verdad es que sí, porque ya como te he comentado antes, era lo que más me costaba a lo mejor de visualizar o no sé, o sea, obviamente la parte física para mí es fundamental, porque gracias también a la formación que estoy teniendo aquí, pues lo estás complementando, pero que si no tuvieras a lo mejor una formación muy específica en ello, no sé, creo que también podrías, porque al final el 3D te está abarcando muchos campos, ¿no? Como decía Alba. Entonces, sí, pero sí que lo estoy aplicando. Sí, yo con respecto a lo último que has dicho, María, yo te doy la razón al completo, ¿no? He tenido alumnos que no sabían nada de patronaje, venían del mundo de la ingeniería y han sabido sacar el curso Sí. adelante y tener buenos resultados. Entonces, bueno, es un mundo, como habíamos dicho al principio de la conversación, un mundo abierto para toda aquella persona que esté dispuesta a aprender, ¿no? Y que no tenga miedo a algo nuevo. Entonces, ya, o sea, desde el patronaje físico, que está claro que tener una base es esencial, pero no tenerla también te da la posibilidad de empezar con CLO, ¿no? Y luego a lo mejor de CLO pasar al patronaje físico para entender mejor la costura y la confección. Eso me resulta muy interesante. Ahora quiero trasladarle la pregunta a Alba, porque, por ejemplo, tú que te dedicas más al interiorismo, pero habías estudiado fotografía, en tu trabajo del día a día haces propuestas de interiorismo, ya te las da el cliente, porque claro, o sea, es lo que estamos hablando de tener un conocimiento de patronaje tradicional para llevarlo luego a un software. ¿Cómo es tu caso? Pues es como todo el 3D, como hay tantas posibilidades, se trabaja un poco con todo. Hay veces que, bueno, que el equipo, nosotros, hacemos la propuesta, hay otras veces que la propuesta la hace el cliente y ya de ahí se empieza a partir de esa base y empezamos a generar el contenido. Al ser un entorno 3D, como comentaba Alejandro, estamos a un clic de un cambio. También es factible el ver más de una propuesta en muy poco tiempo. Jugamos también un poquito con eso. Ujú. Bueno, y también me gustaría poner, como hemos dicho antes, poner en valor todo lo que son los procesos, porque al igual que en otras disciplinas, en el 3D hay procesos más ágiles y hay procesos que te llevan mucho más tiempo. Entonces, Sí. por ejemplo, ¿qué diferencias le veis? O sea, Sí, por eso. ejemplo, Alba, ¿cuánto te puede llevar simplemente hacer a lo mejor un salón? Eso me gustaría matizarlo porque, claro, hablamos de clic y parece que es dar un clic. Entendemos que eso no es así. Lleva un proceso, lleva un tiempo y bueno, es a través de clics, pero no solo de uno. Es un poquito un proceso complejo. Al final, para recrear un salón, depende muchísimo del espacio, del tipo de arquitectura que tenga ya ese salón. Podemos tardar desde muy poquitas horas a semanas y semanas de trabajo. En Incommon hicimos la recreación virtual de la casa de Parásitos, de la película,
y fue un trabajo de semanas por parte de más de una persona. También hay que contar que no somos solo personas, somos equipos, lo que hay detrás. Y gracias a que somos un equipo, podemos llevar a cabo proyectos que no serían factibles solo una persona. Y esto que dice Alba tiene mucho que ver que ya no solo con el trabajo de las personas, sino que también que después de que nosotros terminamos de trabajar, ponemos a trabajar a nuestro equipo, a renderizar. Entonces, si sumamos las horas de persona más equipo, son 24 horas al día. Entonces, bueno, pues sí, los procesos son más rápidos que hacerlo en la vida real, pero son muchas horas de trabajo. Entonces, bueno, un mínimo cambio significa volver a renderizar, entonces es más tiempo de computación. Entonces, bueno, eso es lo que hay que entrar a valorar, no solo el trabajo de las personas que modelan y que iluminan y que ponen las cámaras y que hacen la fotografía virtual, como dice Alba, porque eso luego, esa fotografía virtual es la que se va a renderizar y es la que se va a vender, ¿no? como producto. Entonces es muy importante que esté todo como quiere el cliente o bien modelado en este caso, siempre bien modelado y bien renderizado, ¿no? Porque después del renderizado, que es la capacidad de computación de nuestros equipos, vuelve otra vez el trabajo a nuestras manos para hacer una postproducción de esa fotografía y editarla lo mejor posible, para que sea pues para conseguir lo más bonita ese posible realismo. y lo más realista posible. Entonces, bueno, todo eso al final es un trabajo entre persona y máquina y luego otra vez persona. Entonces, bueno, es un trabajo pues bueno que es cuestión de muchas horas. Y ahora, por ejemplo, María, quiero por favor también aportar valor al trabajo de un patronista tradicional, a la alta costura, ¿no? Porque al final la alta costura trata de detalles también, ¿no? Como decía Alejandro, de buscar la perfección, ellos en cuanto al realismo de esa pieza en 3D, pero lo mismo pasa en alta costura, ¿no? Sí, en alta costura, bueno, yo la verdad que estoy encantada de estar aquí porque siempre he deseado estar en un sitio así porque me encanta trabajar con las manos, como decimos nosotras, porque cada pieza es mimada, trabajada al detalle, adaptada y es lo que más me gusta. Sí, al final cuando estás trabajando con un software, cada pieza me imagino que también es como tu pequeño, no sé, como un pequeño hijo, ¿no? Que estás creando, Sí. que tienes que pulir, que tienes que girar, ver que todo esté bien cosido, planchado, coloreado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vosotros, ¿qué futuro le veis al 3D? Cada uno en vuestro ámbito. Pues empiezo yo, si os parece. Pues, a ver, futuro. Yo creo que el 3D ya está aquí, ha venido para quedarse. Lo estamos viendo en infografías que parecen fotografías. Cuando ya empezamos a confundir lo real y lo virtual, significa que está metido ya de lleno. La gran pregunta, ¿llegará el día que nos pongamos unas gafas de realidad virtual y vayamos a comprar al supermercado, paseemos por Central Park, estando a la otra parte del mundo? Pues, aunque suene un poco a ciencia ficción, eso ya está aquí, ya es el futuro. Por eso, el futuro, solo el tiempo lo dirá. Ya lo que considerábamos hace un par de años va a tal velocidad que lo que veíamos hace un par de años como el futuro lejano, en realidad es el presente. Yo creo que estamos más en el futuro que nunca. Sí, seguramente que dentro de un par de años digamos, madre mía, y esto nos parecía como lo más, ¿no? Justamente.
de acercar, digamos, el 3D a lo que tenemos hoy en día, que ya, por ejemplo, eso se centra todavía, sobre todo en el trabajo de, por poner un ejemplo, de Alejandro, en el tema de los detalles de un textil. Porque muchas veces decimos, bueno, es que con el 3D, claro, nos falta el tacto, nos falta el olor. Bueno, seguro que llegaremos a ello, pero de momento ya hay profesionales o sea, que su principal función es buscar el realismo de esas prendas, de esas partes de mobiliario, ¿no? Y que al final tú, María, lo podrás aplicar a la alta costura y le podrás dar, pues no sé, rematar las piezas y dirás, bueno, es que mira, he hecho una pieza totalmente en alta costura, pero en 3D, Sí. que no le quita ningún valor. No, al contrario. O sea, yo creo que al final el 3D se va, en mi caso, por ejemplo, creo que va a ser complementario totalmente de lo que hagas en físico a lo que hagas en 3D y al revés. O sea, yo creo que van a ir terminando, pues eso, yendo de la mano en todo el proceso. Por una parte, creo que el 3D, pues eso, agiliza mucho el tema de que si haces un cambio en un patrón, lo estás viendo en ese momento un poco, pues eso, cómo puede caer, cómo puede sentar, aparte de todo el avance del textil que estás comentando, que eso es un tema que me apasiona, me encanta, y bueno, eso que va a ir de la mano. Y yo estoy completamente de acuerdo. O sea, el camino no está hecho, pero hay que andarlo. El futuro nadie lo sabe, pero lo que está claro es que vamos a trabajar, o hay que empezar a trabajar, el que no haya empezado todavía, tanto en digital como en físico, ¿no? Porque una cosa va de la mano de la otra, al final. Por temas ya no solo de tiempo, sino también de sostenibilidad, economía, o sea, todo va a ir de la mano y todo va hacia, al final, hacernos un mundo mejor o ir más rápido en producción. Yo creo que, como dice Alba, el futuro ya está aquí, aunque el futuro más lejano no sabemos lo que va a ser, pero la tendencia evolutivas digitales va a pasos agigantados, ¿no? Entonces yo creo que ya estamos a la orden del día en cuanto a trabajar tanto en lo digital como en lo físico y poco a poco todo el mundo de la moda estará trabajando de la mano, ¿no? En virtual y en físico. Y bueno, yo no veo el momento en el que se acabe el mundo físico, no lo veo, porque al final eso, como dice María, lo digital da más valor, pero yo también digo lo contrario, lo físico da más valor y la confección, para mi gusto, da más valor que una industrialización brutal, ¿no? De todos los procesos de trabajo. Entonces, bueno, yo creo que siempre habrá de todo, pero siempre evolucionando. Por supuesto, la tendencia va a lo digital, como bien ha dicho Alejandro, pero en ningún caso creo que vaya a desaparecer lo real. La gente, al fin y al cabo, va a tener que seguir vistiéndose y va a tener que seguir viviendo en algún sitio real. Físico, sí. Sí. Físico, eso es. Por eso esa forma de decir que lo físico va a desaparecer, por supuesto que no. Lo que digo es que va a ir muy, muy de la mano, pero de la mano. En ningún momento uno va a pisar al otro. Sí, o sea, ahora, por ejemplo, quiero recordar una frase que dijo Isabel, que es que, o sea, que al final la tecnología es un facilitador de lo que hacemos hoy en día. Entonces, nos tenemos que apoyar en ello, pero lo físico nunca va a aparecer porque al final la mente creativa la tenemos las personas. Estamos transportando nuestra creatividad, comunicando nuestra creatividad a través de softwares que nos ayudan, pero siempre contándolo como eso, porque la creatividad, el diseñador, está todo en una persona física, ¿no? Yo creo que es el principal empuje que tendría que tener la gente quizás para adentrarse en un entorno 3D, o sea, para empezar a formarse, porque al final el entorno 3D lo que hace es ofrecerte miles de posibilidades, te ofrece hacer cosas de una forma mucho más económica
y agilizando procesos que hoy en día el tiempo y el espacio sobre todo, ¿no? Que ahora como con el confinamiento pues todos, digamos, tenemos un poquito más aprecio a lo que es el compartir, el salir de casa incluso, que puede ser algo muy cotidiano, pero que hasta ahora que no nos lo habían quitado no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me parece, por ejemplo, impresionante también es que pensar que una persona puede comprarse una casa sin haber estado en ella, sin haberla visto, porque alguien ha creado ese espacio en 3D que es totalmente una copia del espacio físico. Y lo mismo pasa con una prenda, ¿no? Y al final son herramientas que te ayudan en el día a día, ¿no? Ya sea en tu trabajo o en el ocio, pero las herramientas digitales son herramientas que te van a ayudar. Y al final los que hemos creado, bueno, yo no la he creado, ¿no? No me meto en el saco, pero sí la utilizo. Los humanos creamos estas herramientas para hacernos la vida más fácil, simplemente. Entonces, bueno, ¿por qué no utilizarlas, ¿no? Y quitarnos ese miedo a ser creativos dentro de ellas. Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias por vuestra colaboración y por vuestra participación. Y nada, podéis, a todos los que nos estáis viendo, podéis dejar vuestros comentarios en nuestro canal de YouTube y los incorporaremos a futuras charlas o conversaciones con profesionales de diferentes sectores, pero siempre de las industrias creativas. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.